El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando, que para eso tenemos este formato de podcast para que lo escuchéis cuando os dé la gana. Eso. Bienvenidos a un episodio más del Placer de Viajar, que como todos sabéis es el mejor podcast de viajes en Oriente, en Occidente, y lo es desde el 8 de noviembre de 324, el día en el que empezaron las obras, por decirlo de alguna forma, de lo que poco después sería Constantinopla y más tarde y hasta ahora pues es Estambul. Una de las ciudades más llenas de historia. Ya lo digo, me encantaría viajar y quiero hacerlo dentro de muy poquito a Estambul, con monumentos, bellezas del mundo, que además pues no va a ser el único destino, ¿eh? Es grande e importante, pero no va a ser el único destino de este podcast, porque en la segunda parte nos vamos a Canarias, otro lugar que nos encanta, y concretamente a un rincón muy especial de Tenerife, el macizo de Anaga. Y con una invitada muy especial que vuelve a nuestro podcast, Mar Ramírez, una de las mejores periodistas de viajes de España, que nos va a contar, bueno, pues ese rinconcito. Y con eso, pues yo creo que ya hacemos un programa estupendo, ¿no? Pues sí, además, bueno, no te olvides de las ofertazas de Travel Zoo y hoy nuestra sección de hoteles, en la que tú serás el que nos recomiende un sitio muy especial para dormir. Efectivamente, veo que tenemos el programa absolutamente repleto, venimos más cargados que el trineo de Santa Claus, así que dale al reno y vámonos a dar prisa, que si no, no damos abasto. Carmelo, me has hablado muchísimas veces de lo que te gusta Estambul y ahora me tienes que explicar por qué te fascina tanto. Bueno, pues hay, como en todas las cosas y en todas las grandes ciudades, hay varias razones para que Estambul sea tan especial. La primera, y en la semana pasada lo hablamos de Tánger, un poco del choque cultural, pero que no sea demasiado choque, y realmente Estambul yo creo que es perfecta para eso. Es una oportunidad para conocer algo totalmente distinto, que no es la capital de un país, la gran capital, porque no es una ciudad inmensa, de un país musulmán, pero sin que llegue a ser tan incómodo como puede llegar a ser en otras ciudades. Es decir, dentro de que ese choque cultural está ahí, las cosas más o menos funcionan de la forma en la que más o menos estamos acostumbrados, y eso, bueno, pues te hace que puedas disfrutar del choque en lugar de sufrirlo. La segunda cosa que hace especial a Estambul es simple y llanamente que es una ciudad bellísima, es una ciudad llena de monumentos, es una ciudad, bueno, incluso la propia situación de la ciudad es una maravilla, es espectacular. Luego hay un montón, yo qué sé, es el sitio en el que te puedes estar 10 días sin parar y sigues teniendo cosas por ver. Y bueno, pues hay historia, hay arte, incluso hay, y vamos a dar un consejo, hay naturaleza, hay cosas que se pueden disfrutar de naturaleza que están francamente bien. Hombre, esto de que tiene muchas cosas es cierto, y una de las razones para que tenga tantas cosas es que es muy grande, así que necesitamos que nos hagas un recorrido por donde, que nos recomiendas ver, sobre todo, por dónde tenemos que ir. Pues mira, si te parece, yo creo que antes de empezar, digamos, a patear, es bueno hacerse, no sé, yo diría como una maqueta mental de cómo es la ciudad, porque la ubicación de la ciudad es algo esencial, no solo en su historia, sino yo diría que incluso su carácter. Lo primero, está en el estrecho del Bósforo, la gente ya lo sabrá, pero por si acaso lo aclaramos, es el estrecho de mar, que cuando aquí la palabra estrecho realmente viene muy a sazón, porque es como un río grande, realmente no es más que eso, y que une el Mar Negro con el Mediterráneo, ¿no? Entonces eso, bueno, une el Mar Negro con el Mediterráneo y además, importantísimo, separa dos continentes. Exacto, separa Europa de Asia, es decir, es una ciudad que está en dos continentes, lo cual a mí, sinceramente, que ya sabes que soy un poco friki de estas cosas, a mí me hacía mucha gracia. Eso de que coges un barquito un cuarto de hora y estás en Asia es una cosa que me llama mucha atención. Normal. Luego, además, está el Cuerno de Oro, que es como un entrante de mar con forma de cuerno, ahí no han sido muy originales en el nombre, pero que también marca otra parte de la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad está como en la la parte antigua de la ciudad, así lo más visitable, está dividido en tres partes, dos a los dos lados del Cuerno de Oro, y obviamente también la división que hay, pues una a un lado del Bósforo, es decir, en Asia, y otra al otro lado del Bósforo, Europa. Y hay un lugar que además yo creo que igual podría ser
un buen principio para una visita si consigues resistirte a ver otras cosas que te llaman a lo mejor como un poco más de atención. Exacto, que es la Torre Gálata. La Torre Gálata es una torre curiosa, con una historia curiosa, porque es de los genoveses, la hicieron los genoveses en el siglo XIV, creo que era. Hoy en día está muy restaurada, o sea, no vas allí a buscar la historia, pero sí que tiene unas vistas de Estambul fantásticas, en la que realmente estás por encima y ves un poco esta división y este espacio y te das cuenta de todo todo este escenario natural que acompaña a la ciudad, y que además en la Torre de Gálata hay unos atardeceres fantásticos también. Oye, me encanta esto que has hecho y me encanta además el concepto, ¿no?, con el que lo has descrito, lo de maqueta mental. Está muy bien y es muy necesario además antes de recorrer la ciudad. Pero ahora quiero saber los monumentos. ¿Qué me tengo que apuntar en esta lista que estoy haciendo ya? Pues la lista de los monumentos yo creo que empieza en la plaza de Sultanahmet. Sultanahmet es una de las plazas más absolutamente alucinantes del mundo, porque a un lado de la plaza está Santa Sofía y al otro lado, en la misma plaza, es decir, que están frente por frente, está la Mezquita Azul. Madre que son dos de los edificios más, vas a permitir que utilice la palabra, acojonantes. Es que te encanta decir esa palabra, te llena la boca, vamos. Sí, pero es que yo creo que describe muy bien. Cuando quiero decir acojonantes es porque acojonan. Ya ves, que luego ponen ahí con niños el podcast y ya tienen que estar los padres. No pasa nada. Pero bueno, en este caso te lo permito y te lo permitimos porque estamos hablando efectivamente de Santa Sofía y la Mezquita Azul. Exacto, es que son dos edificios, venga, es que si dices impresionantes no es igual. No es igual. Bueno, venga, pues, a ver con otras palabras. Dos edificios absolutamente alucinantes que son claves en la historia del arte. El primero, probablemente el más clave, es Santa Sofía. Lo primero que nos va a llamar la atención, bueno, en Estambul, las mezquitas y también Santa Sofía, que es como la predecesora en algunos sentidos de todas estas mezquitas, son edificios más volcados hacia adentro que hacia afuera. Es decir, el exterior no es tan, o sea, no tiene una fachada como una fachada de una catedral gótica, es otro concepto y es más volcado hacia adentro. Entonces, esto pasa también en Santa Sofía, que realmente por fuera es muy grande, pero no la ves, o sea, es muy curiosa por fuera, pero no la ves tan hermosa como es por dentro. Cuando entras, realmente es impresionante. La cúpula es absolutamente alucinante y esta cúpula, que habría un espacio debajo, que abre un espacio muy grande, es decir, prácticamente toda la iglesia está debajo de esa cúpula, pues resulta que luego les vino muy bien esa idea a los turcos, porque así se abre una gran sala de oración, por así decirlo, ¿no?, que es lo que ellos necesitan en sus mezquitas. Tiene unos mosaicos bellísimos que hay que ver en la cúpula. Todo esto es realmente muy famosa por ello. Muy hermoso. Digamos, es la obra cumbre probablemente de la arquitectura bizantina. Y luego tiene una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención y me gusta mucho, que es una curiosidad vikinga, por decirlo así, que hay una de las balaustradas de la parte de arriba de Santa Sofía, va a decir de la iglesia, hoy en día es una mezquita de nuevo, pues tiene un graffiti hecho así a punta de cuchillo por un vikingo. Madre mía. Entonces, sí, había... El vandalismo vikingo no lo conocía. No, pues sí que había cierto vandalismo vikingo, pero hay un vikingo que hace más de 1000 años hizo ahí un graffiti y es una cosa que se conserva. Hay una plaquita de cristal encima para que no se estropee y tal, y se puede ver, está señalizado, es decir, que tú puedes ir a verlo, y a mí me parece una cosa curiosa, pues eso, de la que estuvo Pepito, en este caso el señor vikingo, cómo ha podido pasar en el tiempo, cómo ha podido convertirse en parte del monumento y parte de las cosas que se visitan. Es decir, es como el vandalismo redimido. Por favor, la gente que no haga esas cosas hoy en día, esperando que dentro de 1000 años lo digamos en el podcast, porque ya no, esto ya no cuela. Cuela con el vikingo, pero ya no. En la Mezquita Azul, grafitis no. No hay cosas de vikingos. Pero hay cosas sobre caligrafía, ¿no? También muy bonita. Como mucha gente sabrá, el arte musulmán no está permitido hacer representaciones, digamos, figurativas de la figura humana. Entonces se desarrolló la caligrafía. Y entonces, también en Santa Sofía hay unos grandes medallones así con caligrafía, pero en otras mezquitas de la ciudad, una de las cosas que ves siempre es la decoración a base de caligrafía, que es bellísima. Una anécdota muy breve: yo a Estambul fui con un amigo, que es una persona cultivada y viajada, hace bastantes años, eso sí, y recuerdo que cuando entramos en la mezquita él iba un pelín por delante de mí, y en el momento en el que entrabas en la mezquita, atravesabas el patio que tienen todas las mezquitas y entrabas en el edificio propiamente dicho, dio un respingo. O sea, hizo como se tirase hacia atrás, y la verdad es que es la mínima reacción, porque la Mezquita Azul por dentro es bellísima. Se dice que participaron en su decoración interior, en su construcción, los mismos artesanos
y trabajadores y tal, que unos años antes habían hecho el Taj Mahal. No sé exactamente si es cierto esto del todo, pero realmente es un edificio, insisto, que por dentro es de una belleza excepcional. Como dijimos, esta decoración, esta caligrafía está llena de azulejos, es una cosa tremenda. Y no solo eso, sino que tiene una luz y una atmósfera, pues eso, de un sitio muy especial. Has nombrado otras mezquitas y es verdad que Estambul es apodada como la ciudad de las 1000 mezquitas. No sé si hay tantas, pero imagino que verías unas cuantas. Hay una jarta de mezquitas, muchísimas realmente, y mezquitas, quiero decir, mezquitas hermosas, mezquitas bellas, mezquitas con mucho valor arquitectónico. Hay incluso, digamos, tú vas por un barrio y hay una mezquita pequeñita que casi no la ves fuera de allí, pero que es una maravilla del siglo XVII. ¿Y se puede acceder? Se puede acceder, en Turquía se puede acceder a las mezquitas, afortunadamente, no es como otros países musulmanes en los que si no eres musulmán no puedes acceder, allí no hay ningún problema, lo único que tienes que cumplir con las cosas normales. Sí, de la vestimenta. Exacto, y demás. De vestimenta, quitarte los zapatos, este tipo de cosas que no es ningún problema. Así que eso está perfecto. Como digo, hay mezquitas, iba a decir, bueno, pues eso, muchísimas. Yo recuerdo especialmente dos, aparte de la Mezquita Azul y de Santa Sofía. Hay muchas más, es decir, pero estas son las que yo tengo en el recuerdo, por lo tanto las cuento. La primera de ellas es la Suleimanilla, la mezquita de Solimán, que es la obra maestra de Sinan. Sinan es el gran arquitecto de la historia de Turquía. Es del siglo XVI, o sea, quiere decir que ya ha pasado bastante, sigue siendo el gran arquitecto clásico de la arquitectura turca. Y es, vamos, un arquitecto a la altura de cualquier arquitecto de su época que podamos pensar en Occidente, como por ejemplo Juan de Herrera. No sé, es realmente un absoluto crack del tema. La Suleimanilla era la más grande de la ciudad y, sobre todo, aparte del tamaño, que es impresionante, era de una belleza y de una elegancia tremenda. O sea, es lo nuevo. Un edificio en el que entras y te transmite una sensación de perfección y de armonía y de magnificencia que vale mucho la pena. Y luego estaba también, no es tan famosa desde el punto artístico, pero a mí me gustó mucho. Además está en un sitio curioso, está muy cerca del puerto y del mercado del azar de las especias. Está la Mezquita Nueva. Que no es muy nueva. Del siglo XVIII. En algún momento fue nueva, en algún momento estaba para entrar a vivir. Sí. Y que bueno, es también pues el típico. Las mezquitas se parecen entre sí porque el modelo es siempre el mismo, un gran espacio central bajo una cúpula enorme, con la cúpula perfectamente decorada y luego otras semicúpulas las que se distribuye el peso. A mí me encanta, es un tipo de arquitectura que me parece muy bonita. Y bueno, pues la Mezquita Nueva respondía a esa figura, ese modelo, era muy bonita y tenía una cúpula que yo recuerdo que era preciosa. Y lo recuerdo en otras razones porque durante bastantes años tuve en mi casa una fotografía que hice yo allí, así ampliada, bastante grande, pero no era muy bonita. Pero bueno, hay bastantes más mezquitas monumentales, todas, y cuando digo todas, es todas merecen una visita. Así que si alguien viaja a Estambul con suficiente tiempo, que se haga una guía de mezquitas y vaya, casi te diría, pues eso, de las grandes, de las importantes, es que no hay ninguna que vayas a ir y vayas a decir, qué cosa, no, esto no vale mucho la pena. Sí, todas te van a gustar. Y además así haces un repaso por la época otomana de Estambul, pero hay más, porque hay otras facetas de la ciudad, ¿no? Como la época romana, bizantina, que también tienen sus propios restos arqueológicos. Bueno, restos importantísimos. Bueno, el primero de ellos, ya lo hemos comentado, la mezquita de Santa Sofía, que era iglesia, luego fue mezquita, luego fue museo y ahora ha vuelto a ser mezquita, que es, bueno, pues la cumbre del arte bizantino probablemente. Pero quedan también, por ejemplo, una parte importante de las murallas, que a mí me gustaron mucho cuando las veías desde el Bósforo, porque estaban al borde del mar, y queda bastante además. Queda una cosa que a mí me pareció fascinante, impresionante, que es la cisterna de Justiniano, que era, bueno, pues simplemente un depósito de agua, pero un depósito de agua que lo hicieron así sin escatimar mucho, sin escatimar en los gastos. Primero por el tamaño, es una cisterna subterránea, hay que decirlo, para que la gente, digamos, se vaya poniendo en sitio. Tiene 143 metros de largo por 65 metros de ancho. Dicen, según quien cuente, dicen que le caben 80.000 metros cúbicos de agua o 100.000. O sea, que en cualquier caso, si son 80.000 ya es impresionante. Y todo este enorme espacio se sostiene por un bosque de 336
he consultado el dato, por supuesto, no tengo tan buena memoria, columnas de mármol que son realmente impresionantes. Además, como es subterráneo, lo visitas, está preparado para servirte, hay unas pasarelas, pero está iluminado con bastante gracia y es un sitio que tiene una magia especial. Y quedan también, no tan a lo grande, pero una cosa también de la época bizantina, un par de iglesias pequeñas que están además así como un poco fuera del centro más turístico. Las dos eran muy bonitas, pero una de ellas yo creo que es imprescindible en la visita, que es San Salvador en Chora, que es un nombre un poco raro, pero oye, tampoco nos vamos a poner finos, que es, como digo, una iglesia muy pequeña, es un arte con, digamos, pues eso, de escasos recursos, porque se ve que no había presupuesto para hacer una gran iglesia, pero que es una auténtica joya porque dentro está llena de mosaicos y frescos y son hermosísimos. Sí, que no todo es grandiosidad, también podemos comprobar este contraste y ver pues estos monumentos también religiosos ya pequeñitos. Yo tengo muchísima intriga con conocer... que me ibas a preguntar. Es que todo el mundo que conoce Estambul me trae además algún detalle de este lugar y me refiero al Gran Bazar. Tiene que ser impresionante. Bueno, para empezar es grande. O sea, ahí Sí, podemos decir que el nombre está bien puesto. Y cuando digo que es grande, es que realmente es un sitio enorme. Es una ciudad dentro de la ciudad. Y lo es por su tamaño y porque además viene con todo el equipamiento. Hay incluso mezquitas no solo fuera, para que saliesen los vendedores y tal, sino dentro. Hay algunas pequeñas mezquitas, hay sitios para pararte y tomarte un té o tomarte un café. Allí en Estambul, en la mayor parte de los sitios no podías tomar alcohol tampoco, pero bueno, pues y sitios para comer, es decir que... ¿Es cubierta o es todo el Gran Bazar está cubierto, entonces son una serie de pequeñas cúpulas que se van sucediendo, si lo ves desde arriba. Salía en una película de las últimas de James Bond, no recuerdo cuál. Pues que tantas. Sí, hay una, digamos que iba en moto por encima del Gran Bazar. Yo lo voy a buscar en el Google Maps, ahí ampliando, a ver cómo es por arriba. Es muy curioso también por arriba, pero por dentro realmente es donde está el mérito, porque es un sitio, digamos, como digo, inmenso. Es un sitio en el que te pierdes fácil, pero te gusta perderte. Es decir, que tú vas por ahí paseando despistado y acabas perdido y es una experiencia fantástica. Y que luego, bueno, las tiendas, que están muy bien, la verdad es que hay de todo, ¿no? Como en todos los sitios, pero hay tiendas con cosas antiguas de verdad, que son muy curiosas, con relojes viejos, con, en fin, de todo. Las tiendas están agrupadas normal más o menos por barrios, por así decirlo. Y la verdad es que a mí me pareció un día, un sitio en el que podías estar, pues bueno, tranquilamente echarle un día entero, prácticamente paseando por ahí, disfrutando y perdiéndote, como digo, y no te cansabas. Una cosa que la gente tiene que saber, es un sitio en el que se regatea. O sea, que hay que ir con tiempo. Es que lo de comprar con prisa no. Hay que ir con tiempo, hay que regatear. Hay gente a la que le gusta más como tú. A mí la verdad es que me cuesta. Yo soy muy de, a ver, ¿esto cuántos son? ¿25? Pues si son 25, son 25. No, hay que decir el doble por lo que lo quieras comprar, por lo menos, ¿no? Es lo que recomiendan para llegar a ese punto. Es una cosa, pero además se regatea, quiero decir, es que es alucinante. Es decir, te dice el tío 30 y tú le dices 5 y a lo mejor luego la sacas en 8, ¿sabes? O sea, es todo un arte. Yo no estoy muy preparado para esas cosas, algo que me supera un poco, pero bueno, que la gente lo tenga y si se lo toma con un poco más de humor que yo, que soy un poco cascarrabias. Bueno, pero ese tiempo que tú te ahorras te da para ver muchos más monumentos también, Carmelo. Ese tiempo que te ahorras sin regatear. Puede ser. ¿Viste alguna cosilla más por allí? Sí, bueno, hay una cosa que es también que a la gente yo creo que le gustará mucho. Hay varios palacios de los sultanes, pero el más famoso y el más conocido y probablemente el más interesante es el de Topkapi, que por cierto me encanta ese nombre, no sé muy bien, pero es un nombre precioso. Bueno, es un palacio que nosotros tenemos la idea occidental y hay otro, por ejemplo, es el de Dolmabahce, creo que se llamaba, que lo construyeron ya en el siglo XVIII-XIX y era más esta idea del palacio occidental, que es un edificio grande con muchas habitaciones. Topkapi es un conjunto de edificios, pero un conjunto de muchísimos edificios que están unidos por patios, por galerías, es decir, no es el mismo concepto y quizá no es tan monumental en ese sentido, pero sí que es, la verdad, francamente espectacular porque esos patios, esos edificios son una sucesión de distintas bellezas que te va dejando bastante alucinado. O sea, no se parece en nada. Es decir, la gente que se tome esta comparación que voy a hacer no se la tome por lo directo porque realmente no hay un parecido físico que sea el mismo tipo de arte o tal. Pero sí que me recordaba de alguna forma a, como, no sé, decir, la forma de vida, la sensación de lujo, la sensación de tranquilidad que te transmite la Alhambra.
Ya digo, no es que sea el mismo tipo de arquitectura, es muy distinto, pero a mí sí que estabas por allí y me venía un poco a la cabeza esto. Y luego tiene, además de todo esto que estamos comentando, tiene una serie de museos que la verdad es que están muy bien. Hay uno de armas que era muy curioso y luego está el Tesoro, que es, bueno, pues donde están joyas de los sultanes y tal, pero cuando digo joyas digo diamantes como el puño casi, y que francamente el tesoro era impresionante, era una cosa que salías de allí absolutamente alucinado, porque están algunas de las joyas más grandes, pues yo qué sé, el rubí, uno de los rubíes más grandes, uno de los diamantes más grandes, y la verdad es que ver eso está francamente bien y me pareció súper interesante. Oye, ya estamos comprobando que es cierto que Estambul tiene muchísimas cosas que ver, que hacer, que es una ciudad enorme, pero alguna así como top de este podcast, alguna extra que nos recomiendes. Vamos a dar unos cuantos extras. Bueno, lo primero y lo más importante, que la gente vaya con buen calzado, porque es una ciudad en la que hay que pasear, y cuando ya no puedas más de pasear, te das un paseo, porque no, es que es una ciudad que aparte de todo esto que estamos comentando, pues tiene muchísima vida en la calle. Decimos, este choque cultural que te va a mantener siempre como despierto viendo cosas, así que es una ciudad en la que hay que caminar muchísimo. Una cosa imprescindible que recomiendo a toda la gente que vaya, que lo haga, que es ir a un baño turco. Que suena así como un poco raro a lo mejor, o ahora igual ya no suena tan raro, pero bueno, es toda una experiencia. Hay uno que tiene un nombre que en castellano es un poco raro, pues Kagaloglu. Vaya. Sí, pero oye, es que esos nombres se llaman así. Que es un sitio, la verdad es que es un sitio que ya es muy turístico, porque es tan bonito que no puede tener otro fin que no ser un sitio turístico, porque son unos baños del siglo XVIII. Entonces, yo allí fui y viví una experiencia fantástica. Están separados. Hay algunos en Estambul que son mixtos, también para turistas, de hombres y mujeres. En este caso hay una zona de hombres, una zona de mujeres, y está francamente bien. Pero realmente, insisto, es un sitio muy bonito. ¿Te hicieron esto de limpiarte como las células muertas ahí fuerte? Salió un señor con bigote que me dio un masaje que creo que todavía me duele. Sí, es que esto hay que aclararlo para que la gente no se asuste, que vean que es normal. Pero, o sea, en fin, exacto, no te tienes que asustar. La experiencia en ese momento te llama mucho la atención porque a mí, que pues, al final soy un señor ya mayor, que venga un tío con bigote y me haga un masaje así en plan a lo salvaje, pues no deja de ser. Pero el caso es que nos hicieron el masaje, estuvimos ahí un buen rato en los baños, luego salimos y había un barbero, nos afeitamos a navaja y luego nos tomamos un té y salimos del sitio nuevos. O sea, de verdad fue una experiencia alucinante. Fue una cosa que sales, bueno, que me habría comido para rematar un día, si después de tanto andar, está genial. Otra cosa que no sé, sí, imprescindible también. Hay que ir a la parte asiática un día. Hay cosas bonitas que ver en la parte asiática. Probablemente, digamos, el casco más histórico de la ciudad está en la parte europea, pero también hay cosas bonitas que ver en la parte asiática. Pero es imprescindible ir y ver el atardecer en el Bósforo, que obviamente según la época del año, pero ves, digamos, en ese brazo de mar, el sol se pone por detrás, se pone por detrás de las mezquitas, entonces tú estás viendo la puesta de sol por detrás de los minaretes de Santa Sofía y es una experiencia alucinante. Y luego, muy recomendable también, ya no diría a lo mejor que imprescindible, pero muy recomendable ir al puente de Gálata y fumarse una pipa de agua. ¿Cómo? Estás allí tirado una chicha, no, ¿cómo se dice? Sisa, eso. Allí tumbado entre cojines, en plan odalisca. La verdad es que está muy bien. Es una cosa que vale la pena. Estás allí, yo qué sé, 2 o 3 horas fumando y fue una experiencia muy bonita. Y una cosa que también es muy recomendable y que yo creo que se hace menos... Es un poco turistada para algunas personas, pero yo creo que, oye... No, lo que vas a decir. No, porque lo que voy a decir es un poco turistada, pero... yo lo haré. Pero lo puedes hacer sin que sea turistada. Ah, ¿cómo? Pues en vez de coger un crucero por el Bósforo, te coges el barco de línea que va recorriendo el Bósforo y que es el que cogen los locales. Y es el típico barco en el que la gente va, digamos, de un pueblo a otro. Porque, claro, esos pueblos necesitan conectarse de alguna forma. Entonces el barco va parando en todos los pueblecitos de la orilla y se suben unos, se bajan otros y tardas así unas horas en llegar al final del estrecho, ya cerca del Mar Negro, que lo ves allí a lo lejos. Y yo la verdad es que lo recuerdo como también una experiencia fantástica porque vas viendo la naturaleza que rodea Estambul, vas viendo ese sitio tan peculiar del mundo, tan extraño, tan distinto, y encima lo ves pues un poco mezclándote de otra forma con la población local, que no sé, a mí me parece más interesante. Ya digo, hay también más barato. Hay también, seguro que es más barato. Hay también como cruceros y tal, pero yo recomendaría esto en su día, lo hice y me pareció una forma, pues bueno, más interesante de recorrer ese sitio.
Resumiendo, fíjate la cantidad de cosas que te he dicho, pues me he dejado como mínimo el doble fuera del resumen. Pues agárrate, porque en ese barco que comentas tenemos que atravesar 2 estrechos, nos vamos por el Mediterráneo, el Bósforo, el Mediterráneo, luego el de Gibraltar para llegar al Atlántico, para llegar y conocer nuestro siguiente destino. Y llega el momento clave del podcast, que es el momento, como siempre, de nuestras ofertas de travelzoo.es. Ofertones todas Siempre. las semanas, y cada 2 semanas aquí en este podcast os las contamos y os seleccionamos lo mejor de lo mejor, o sea, the best of the best. Ya, o sea, si las ofertas son las mejores, pues nosotros elegimos todavía las mejores de las mejores. Eso es, aquí nos llegan las mejores. Mira, la primera que tenemos hoy es una escapada que me encantaría hacer ahora para escapar precisamente del mundanal ruido y del día a día. Escapar en general. Escapar en general por las Rías Altas gallegas durante 3 días, con cena para 2 personas, una escapada que podemos hacer en plan romántico, que incluye 2 noches en habitación doble para 2, desayuno, una cena, como decía, para 2 por estancia, detalle de bienvenida, un acceso al circuito termal, ojo, de talasoterapia por persona. Y además un detalle que me encanta, en salida tardía gratuita. Esto cada vez que nos echa más pronto de los sitios, pues mira, aquí tenemos sí. también esta opción de forma gratuita. Podemos alargarla incluso si queremos, la oferta. Ofertón. ¿Por qué decimos que es ofertón? Pues lógicamente por el precio, en este caso de 129 €. Un ofertón para hacer una escapada y, bueno, pues increíble porque es para 2 personas. Esta oferta que voy a decir ahora, voy a contar una intimidad, Kelu. Cuando estábamos viéndolas un poco preparando la sección, he dicho yo, joder, qué ofertón. Sí, has dicho eso fuera de micro. Y ahora lo digo en el micro para que quede ya para la posteridad. Pero ahora cuando lo explique, yo creo que nuestros oyentes, primero me perdonarán un poco el uso de un lenguaje un poco que no se debe usar en la radio, y luego me darán la razón, porque Seguro. es que no hay otra cosa. A ver, estamos hablando de una oferta para viajar a Palma, a Mallorca, mejor dicho, para ser concretos. Durante el otoño, que es una época en la que la isla y la propia ciudad de Palma están preciosas, Sí. y también en los primeros meses del año, en una época en la que se puede ir a ver algo tan bonito como la floración de los almendros que hay en Mallorca. Hay qué zonas en curioso. las que es espectacular. Bueno, pues esta oferta es en un hotel de 4 estrellas, una organización Palmanova, solo para adultos, y desde 300 € por persona, según la época, la semana que elijas, la fecha de salida. Pero, por ejemplo, si sales desde Barcelona y en enero y febrero, que es los meses, en febrero sobre todo, de esa floración, pues son 300 € por persona. Incluye 5 noches en una habitación doble, 5, media pensión y los vuelos. Todavía me estoy explicando cómo lo hacen. Bueno, explicando, no, preguntándome cómo lo hace Travelzoo para que nos lleguen estas ofertas. Vale, en otros sitios, por ejemplo en Madrid es un poco más, cosas de estas de las ofertas 300, pero siguen siendo 349 € por viajar a una isla absolutamente paradisíaca como Palma, como Mallorca, por estar en un hotel de 4 estrellas en una organización de lujo y, insisto, vuelos, 5 noches de estancia y media pensión. Pues fíjate, esta que nos trae ahora Travelzoo es parecida pero diferente a otra isla, concretamente a Fuerteventura, con vuelos incluidos también desde toda la península, desde España. 3 noches, si quieres alargar siempre hay esa posibilidad, desayuno incluido, en el Hotel Royal Palm Resort and Spa, o sea que también tenemos esa opción de relax y spa en la isla, desde 319 € por persona. 4 días, 3 noches, una escapada perfecta. Perfecta, y además, como siempre decimos, al buen tiempo de Canarias, que es maravilloso. Ah, me encanta. Acabamos de dar una oferta que espera el buen tiempo y ahora vamos a dar una oferta que es para el tiempo no tan bueno o distinto, pero que también te gusta encontrar en determinados viajes. 5 días en Finlandia, ojo, no está nada mal, con varios destinos, o sea, vas a Helsinki y luego vas más al norte, y lo típico de ese viaje que esperas para conocer una región como Laponia, de la que hemos hablado aquí ya en este podcast, es verdad, en verano, pero que lo más habitual es visitarla en invierno. Pues nada, excursiones con motes de nieve, recorridos por bosque con trineos tirados por huskies, pues bueno, todo esto por un precio de 999 €, que en esta época del año, que es allí la temporada alta, implica un descuento de hasta el 66%. Oh,
Sí, Es decir, para que nos hagamos, lo normal con este tipo de viajes es que te cuesten alrededor de 2.700 euros. Pues en este caso, con esta fantástica oferta de Travelzoo, puede llegar a costarnos 999 euros por persona. Muy bien, y con descuento como la oferta que nos trae ahora Travelzoo, otro gran viaje, en este caso a Cuba, con todo incluido, con una cercanía a Varadero, a esa playa que a mucha gente le encanta. Una oferta durante 7 noches en este hotel de 4 estrellas, con vuelos incluidos. Y cuando se habla de ofertas hay un descuento. En este caso te puedes ahorrar hasta 350 por persona y el precio final serán desde 894 euros por persona, que para ser un viaje tan grande y con todo esto incluido está genial. Y ahora la gente estará preguntándose, oye, ¿cómo puedo conseguir yo esas ofertas? Debe ser súper complicado, esto seguro que es muy difícil. No hay nada más sencillo. Solo tienes que entrar en travelzoo.es y poner ahí tu correo electrónico y todas las semanas te llegarán estas estupendas ofertas y no tendrás más que entrar y apuntarte. Y en algunos casos darte prisa porque son tan buenas que se agotan. Nos vamos a Canarias y lo hacemos con nuestra colaboradora, como ya es la segunda vez, se lo podemos poner el título, Mar Ramírez, que es una periodista de viajes, pero además de las de verdad. De esas que te hacen viajar por duplicado, es decir, cuando te lo cuentan, te hacen viajar y luego te hacen viajar porque después de contártelo te entran unas ganas de ir que al final acabas yendo a todos los sitios de los que habla. Mar, bienvenida a tu podcast. Buenas y bien hallada porque vaya recibimiento. Es un placer, viajero, darme la bienvenida, sí. A mí me hacía mucha ilusión, además, que vinieras, Mar, y encima que hablaras de un lugar como Anaga. Me vas a hacer regresar allí, es un lugar que me encantó, de Tenerife. Pero para la gente que no sepa ubicar este destino, ¿dónde tenemos que poner la chincheta en el mapa? Pues la chincheta tú ya la has puesto, la isla de Tenerife, que nos gusta mucho, pero es verdad que hay un rinconcito y es la punta nordeste de la isla, que es donde está el macizo montañoso de Anaga. Tú lo conoces bien, Kelu. Sí, me encantó. Y ahí vamos a adentrarnos ahora. Y además es uno de los lugares más antiguos de Tenerife, ¿no? O sea, es origen volcánico, que a nivel geológico tiene especial valor. Sí, es muy curioso porque es una zona muy montañosa, muy abrupta, tiene profundos barrancos, pero sobre todo que su origen, lo que tú dices, es volcánico. La verdad es que Anaga es una sorpresa que está al nordeste de la isla de Tenerife. Y me dices, ¿y por qué es una sorpresa? Pues es verdad que conocemos mucho Canarias, sobre todo los que nos gustan, todos los rincones, pero quizá el macizo de Anaga es de los que pasan más desapercibidos. Primero porque es una zona montañosa, es una zona bastante montañosa, tiene unos accesos muy determinados, entonces solo vas allí si realmente quieres ir. Es de las más antiguas de la isla, tiene 9 millones de años y tiene un paisaje espectacular, porque son volcanes antiguos y barrancos muy profundos, muy erosionados, que acaban en unos acantilados tremendos, acaban en el mar. Entonces es un lugar muy escénico, muy bonito y que sobre todo tiene además el elemento humano. Entonces por esa armonía entre las poblaciones, la forma de vida tradicional, rural y ese paisaje fue declarado Reserva de la Biosfera en 2015. Entonces ahí nos esperan muchas sorpresas, paisajes en los mejores bosques del Laurisilva y bueno, pues eso, una geología que nos va a sorprender. Has dicho que tiene unos accesos muy determinados. Yo creo que es interesante que nos digas desde dónde se llega y cómo, y cuando vas en coche, que me imagino que será la forma más fácil, sencilla de llegar, ¿qué es lo que te encuentras allí según llega? Digamos, ¿qué es lo que te recibe, por así decirlo? Sí, pues mira, de lo más curioso también son los accesos, Carmelo, porque es verdad que es una península que está como muy aparte, un mundo aparte, pero está muy cerquita de las principales ciudades, la capital, Tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, y de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna. O sea, que está muy cerquita de las dos principales ciudades de la isla y también de Tegueste. Tegueste, de hecho, ya está ahí en el macizo de Anaga. Entonces, es muy fácil porque en realidad las principales carreteras del norte insular ya nos llevan allí. Incluso hay transporte urbano desde estas ciudades. Entonces, es curioso. Evidentemente, el transporte urbano tienes que echarle más tiempo y, como tú bien dices, en coche propio es lo más adecuado porque sobre todo te permite meterte a cualquier rincón, claro, aunque te sorprende allí cómo se meten las guaguas por las carreteras y van a todos los pueblos. Y bueno, pues yo creo que lo más sorprendente cuando entras en el macizo es la Laurisilva. De pronto entras en un túnel de selva como bastante exuberante, como bastante contraste, que es un poco el anuncio o la sorpresa de lo que te espera.
Qué maravilla. Pero además de esa naturaleza, luego hay también esas huellas, ¿no?, del paso del hombre que son interesantes, ¿no? Sí, sí, de hecho es uno de los lugares también más poblados desde antiguo. Los primeros aborígenes, los guanches, ya vivieron allí. Entonces hay esas huellas, pero lo sorprendente y lo bonito es que hoy en día también sigue habitado, los pueblos tienen mucha identidad, han vivido muy ligados a la tierra y al mar, y sigue siendo así. En esos pueblos tú ves los pequeños cultivos escalonados en los barrancos, cómo han hecho maravillas con el agua, a través de las galerías del agua para captar el agua y regar todos esos bancales. Entonces esa vida sigue, perdura, y los pueblos incluso mantienen mucho su aspecto tradicional. Sus casas, incluso algunas casas cueva, ves, a veces ves cubiertas todavía vegetales. Entonces, muy bonito también esa parte humana, muy llamativa. Yo te digo que a mí casi te diría que me gustan más esos paisajes en los que se nota la huella humana, pero es muy armónica, que los paisajes, digamos, de naturaleza pura, que son como más, a veces, no sé, te quitan el aliento, pero a mí ver ese trabajo de miles de años, de gente que ha ido haciendo bancales, ese tipo de cosas, de verdad que es un tipo de paisaje que me gusta, insisto, más que a lo mejor el supernatural de la supermontaña, que no ves ni una puñetera casa, hablando en plata. Es verdad, Carmelo, porque además eso es un poco ese equilibrio, esa armonía, lo que destca una reserva de la biosfera, ¿no? Que el hombre ha sabido vivir y sacar lo mejor de esos paisajes. Entonces, en este caso, lo que tú dices, ¿no? Los bancales son realmente como un primor, es un pespunteo de las montañas y muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimas manos allí a lo largo del tiempo, porque no solo hacer el bancal, sino luego mantenerlo, claro. Los cultivos, llevar la tierra fértil, que el agua circule. Entonces realmente son obras de ingeniería rural que bien merece la pena recorrerlas, ¿no? Son una invitación además, y luego también te digo una cosa, ayudan a recorrer estos paisajes, porque si no hubiese esos accesos, esos escalones, esos caminos tradicionales, no sé yo, porque es muy abrupto. A mí me contaban en la visita que hice por Anaga, muy curioso, como las señoras que se llamaban gangocheras, son esas señoras que gracias a ellas se han mantenido en gran parte esos senderos que van hacia la capital, hacia San Cristóbal de la Laguna, y era porque ellas recorrían de la montaña abajo una y otra vez con esas sandalias y esos zapatos que llevaban, ese recorrido que ha hecho que el camino pues siga perviviendo hasta hoy. O sea que también cuentan unas historias de la gente anónima, ¿no?, entre comillas, maravillosas. Qué curioso. ¿Y cómo son los pueblos allí? ¿Qué pueblecitos hay que visitar, Mar? Pues la verdad es que hay unos cuantos. Yo te recomendaría imprescindibles en un viaje, pues por ejemplo Punta del Hidalgo, que es un sitio espectacular porque ves toda la costa, los acantilados. Punta del Hidalgo está al lado del mar, está incluso en una zona además de las que dentro de la antigüedad de volcánica del macizo montañoso de Anaga es de las más nuevas, porque están en las lavas del volcán Las Rosas, que es de las últimas que ocurrieron en esta zona. Entonces es muy bonito y es el contraste entre el mar y esas montañas. Es impresionante y yo creo que es como un inicio o uno de los puntos de parada obligatorios. Y además es muy bonito pues, por lo que dice Kelun, ¿no? Porque ahí había ese vínculo. Las mujeres que bajaban al mar llevaban las verduras a los pueblos o para que fuesen embarcadas hacia otros destinos, y a su vez se llevaban los productos del mar hacia arriba, hacia la montaña, ¿no? Esas gangocheras, que hay un documental precioso sobre esos caminos, que en realidad son ellas, como tú bien has dicho, quienes los han mantenido y que siguen además la tradición guanche, porque también los guanches hacían esos mismos caminos. Entonces, la verdad es que te emociona un poco cuando recorres esos caminos, porque hay muchos pasos por allí que han ocurrido antes que tú pongas el pie por allí, ¿no? No te nos adelantes, porque queríamos hablar del senderismo también, y vas muy a prisa, porque seguro que nos estamos dejando pueblos que la gente tiene que saber y apuntar para sus viajes. Es que todo se enreda. Tú ya sabes que en los viajes todo se va enredando y al final es cierto. No puedes negarte a otros atractivos. Otro pueblo que a mí me gusta mucho es San Andrés. San Andrés está muy cerquita de Santa Cruz de Tenerife y sin embargo guarda igual mucho su identidad costera, rural, de Anaga, y a mí me gusta porque además es grande, pero sigue siendo muy pescador. Entonces a mí es uno de los pueblos que me gusta. Por supuesto Taganana, que está, yo qué sé, de los rincones más bonitos de todo el macizo de Anaga, ¿no? Porque es un poco
lo que hablábamos, las construcciones tradicionales, esa piedra, a veces encalada, a veces vista, piedra volcánica, ves viejos lagares con esas vigas tremendas de madera, las bodegas todavía familiares, y bueno, pues yo creo que es uno de los sitios más bonitos, es de los que está más en la punta septentrional del macizo, y de los que además para llegar hasta allí te obliga a recorrer gran parte del macizo, entonces es muy bonito, te animo a hacerlo también. Ya ha llegado el momento de ponernos las chirucas y las Panama Jack y que nos cuentes esos caminos tradicionales o no tradicionales, si tenemos que hacer, no me he quedado con el nombre de las señoras. Las gangocheras. Eso, convertirnos en gangocheros y gangocheras durante unas horas. Sí, bueno, pero te voy a poner un pueblo también en el camino para que no te quejes. Afur. Afur es uno de los pueblos también que a mí me han gustado mucho, porque además eso ves lo que decía, las casas cueva, que incluso muchas se dicen, bueno, pues hay barriadas que están excavadas y que de hecho son asentamientos que tenían los guanches, entonces son auténticas cuadras y dependencias excavadas en la roca volcánica. Y además Afur es un punto de inicio de diferentes caminos y uno de ellos es el que lleva hasta el bailadero. El bailadero lo asociaban a, bueno, esas mujeres ligadas a la tierra, alguien las llamaba brujas y hablaban de rituales pues para la fertilidad, para invocar pues eso, la buena cosecha. Y ese camino que va por la Laurisilva pues además tiene preciosos miradores, ¿no?, sobre el Valle de Taganana y conecta además pues eso con el camino que viene de San Andrés. Entonces yo creo que es uno de los caminos imprescindibles, pero hay muchos y además muy fáciles de hacer. O sea que encima no tienes que ser ni Tarzán, ni Conan, ni nada para seguir esos caminos, porque claro, a mí en ese terreno montañoso me parecía de, bueno, esto será una paliza, que por eso no tenía muchas ganas de salir de los pueblos. Sí, algunos tienen, claro, si tú quieres bajar un barranco, evidentemente tienen desnivel, tienen dificultad, pero te digo que son fáciles porque en realidad son caminos tradicionales. Son caminos que han utilizado los vecinos, que están muy bien trazados, que están muy bien mantenidos. No tienes que ir haciendo la cabra por el sendero. Tienes escaloncitos, tienes incluso ahora muchos están balizados. Entonces, evidentemente hay que estar un poco en forma y hay que ser amantes del senderismo. Pero no. Al camino hay que echarse en anaga, si no lo conoces. Mar, sabemos que estás muy atenta también a la agenda, ¿no? Sabemos que Canarias es uno de esos lugares del mundo con eterna primavera, siempre es un buen momento para ir, pero concretamente si vamos a Naga ahora es una buena fecha, ¿no? Pues sí, yo creo que además es el momento perfecto porque es una manera de conocer a Naga bien acompañados. Y a mí siempre me gusta viajar bien acompañada. Entonces, en este caso, va a ocurrir ahora en octubre y a comienzos de noviembre la edición de otoño del Anaga Biofest. Un festival que en realidad destaca la ruralidad y lo que estamos hablando, ¿no? Esos caminos, esa cultura, esas gentes que han hecho ese paisaje y que lo miman, que lo cuidan y que son su seña de identidad. Y entonces es una posibilidad de poder hacer esos caminos bien acompañados, con gente que nos guía, con gente que nos cuenta todos esos secretos, esas magias, qué hacían las gangocheras aquí, esta planta para qué se utilizaba, aquel camino hasta donde llevaba. Yo creo que es el aliado perfecto. El Anaga Biofest nos propone un montón de actividades que yo creo que podemos aprovechar para conocer el macizo perfectamente. ¿Hay alguna página, tienes por ahí un sitio donde la gente pueda encontrar la información del Anaga Biofest? Sí, es bien fácil, es como os lo he dicho, www.biofest-medioanaga.com. Y luego pues tiene sus dos convocatorias, que son el 11, 12 y 13 de octubre, y luego también, también tienen otra en Gran Canaria a final de mes, el último día de mes, 31 de octubre me parece que es, y vuelven a Tenerife el 1, 2, 3 de noviembre. Entonces es una manera de disfrutar a tope porque hay un montón de actividades, no solo senderismo, Carmelo, anímate, también hay maridaje de vino y paisaje, por ejemplo. Eso suena muy bien. ¿Ves? Puedes iniciarte a conocer las aves, puedes hacer incluso voluntariado ambiental o cestería, puedes realmente hablar con los vecinos, ellos son muchas veces los que imparten los talleres, por ejemplo, pues eso, todos que es el trabajo de materiales tradicionales, ellos te ayudan a aprender, entonces es una manera también de interrelacionarte con la gente del territorio y sobre todo conocer y darle valor a los lugares que estás pisando, que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta realmente de lo que estamos visitando. La gente que
que nos está escuchando y esto le despierta curiosidad y quiere ir, pues ya sabe que es lo mejor es mirar la web www.biofest-medioanaga.com. Pero la gente, si hay alguien que está ahora en Tenerife en el coche y nos está escuchando y dice, vaya, pues justo es este fin de semana, ¿a dónde tiene que ir? Pues en la página web ya puedes reservar todas estas actividades de antemano y de hecho, si te interesa, no lo dudes, apúntate, porque son plazas limitadas y entonces al final son precios muy simbólicos, porque lo que quieren es que la gente realmente, incluso la gente, no solo los que estamos de paso, sino la gente de la isla, se animen a conocer a Naga pues paso a paso, tranquilamente y desde su cultura. Entonces misma puedes reservar y luego, dependiendo de la actividad que vayas a hacer, pues tienes un punto de convocatoria. Las actividades las hay hasta en San Cristóbal de la Laguna, o sea que no hay problema. Si te quieres quedar más urbano y hacer una actividad desde allí, pues te llevan desde allí, si no en Tegueste y en Santa Cruz también. Entonces hay diferentes puntos donde se inician y perfectamente te informan. Y además eso te ayudan a equiparte también lo que necesitas, incluso puedes pedirles almuerzo, que te preparen el almuerzo, si estás de viaje, por ejemplo, eso es fantástico, sí. No te tienes que preocupar. Oye, Mar, pues da gusto leerte en tus reportajes de viajes y nos da mucho más gusto escucharte en este podcast una vez más. Nos has contado pues un secreto precioso de Tenerife que los oyentes no se pueden perder, Anaga, y ya saben que además con esa fecha especial seguro que muchos se animan. Mar Ramírez, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Es un placer viajar con vosotros y la verdad es que Anaga es un punto donde debemos encontrarnos. Pues a ver si la próxima nos vemos por allí y si no, pues hablando por las ondas de la radio nos veremos. Un beso, Seguro. Mar. Un abrazo. Gracias a vosotros. Carmelo, me tienes en ascuas porque además como llega al final del podcast y es como al final del día, ¿no? La hora ya de descansar, de dormir, llega nuestra mejor selección de hoteles. ¿Cuál has escogido para esta ocasión? Hay que ponerle un nombre a esta sección. Tenemos que pensarnos eso. Vale. No en directo aquí hablando con la gente. Hacemos un brainstorming ahora, qué peligro, ¿te imaginas? Sí, no, mejor lo dejamos. Pero bueno, en algún momento esto tendrá un nombre muy bonito y yo que sé, hay una sintonía y estas cosas que se hacen modernas. A la antigua, también, Carmelo. Ahora ya no se lleva eso. No sé, bueno, yo qué sé. Tú eres la que sabes lo que se lleva en la radio. Además, eres la joven. Yo soy un señor mayor que no tiene ni puñetera idea. Bueno, si algo tenemos en común, tú y yo y el resto de seres humanos, es que dormimos por necesidad, pero también por placer. Sobre todo cuando estás de viaje y tienes la oportunidad de hacerlo en un sitio que está muy bien. Cuando nos hemos planteado esta sección, yo estas cosas no les doy muchas vueltas. No. El primero que se me ocurre, que si se me ocurre el primero es por algo. Entonces, el primer hotel que se me ha ocurrido es el Mercur Porto Centro Aliados. Importante, Porto Centro Aliados, porque hay otros Mercur en Oporto que seguro que están muy bien, pero yo el que puedo recomendar... Es que ahora los hoteles llevan nombre y apellidos. Sí, no, está la cosa complicada. Tienes que tener una memoria que no veas. Bueno, hablando en serio, que hay otros hoteles Mercur en hotel. Yo el que estuve y que por tanto puedo recomendar es esto. Es un hotel de 4 estrellas, que yo creo que todos los Mercur lo son. No sé si a lo mejor hay alguno especial que sea 5, pero es un hotel que a mí me gustó por varias razones. La primera, algo que siempre buscamos en un hotel, que es una buena situación. Tú vas a un sitio, además normalmente nosotros vamos con poco tiempo, no hacemos viajes de estancias muy largas, entonces, hombre, un de esto que esté así cerca de las cosas para que puedas, yo qué sé, tienes una hora y sales y te da tiempo a ver algo. Pues este está muy bien situado, está en la zona central, junto no me acuerdo si era Plaza o Avenida de los Aliados, no en la propia avenida, que siempre suelen ser más ruidosas, sino en una calle adyacente, lo cual está muy cerquita de la estación de tren, que todo el mundo sabe que en Oporto, exacto, es uno de los highlights de la ciudad, que es porque es preciosa. Bueno, todo Oporto es una auténtica maravilla, es una ciudad que me encanta. Luego, me gustó mucho, y fíjate que yo seguro que te sorprende que te diga esto, porque como que no parezco el tío que se fije más en eso, pero me gustó mucho la decoración. Eran habitaciones con una decoración súper cuidada, era a la vez moderna, pero como muy de Oporto. De alguna forma, siendo moderna, te cuadraba mucho con la ciudad, muy bonita, muy, no sé, como muy delicado todo, con muchos detalles, pero sin agobiarte, es decir, estaba francamente bien. Y luego, por supuesto, pues las habitaciones eran muy confortables, estaban habitaciones muy bien, con su baño estupendo, todo bastante nuevo, no recuerdo, el hotel lleva poco tiempo abierto, pero no sé decir cuánto, pero
todo es una bastante... gozada eso, ¿eh? Cuando llegas a un hotel que está recién reformado, recién inaugurado, que lleva poquito, eso... Es como los coches que huelen a nuevo. Sí, me encanta, eso siempre se nota. Sí, eso está muy bien y se nota porque, claro, además todo eso está, digamos, en su momento, ¿no? Y luego, este hotel, aunque a mí eso no me parece lo más importante, pero sí que me parece un detalle, que decir, o sea, me decido más por el tema de cómo son las habitaciones con esa decoración tan bonita y tan confortables que por esto que voy a decir ahora, pero yo estoy seguro que a mucha gente le va a flipar el hecho de que el hotel tenga como en su patio interior una piscina con sus tumbonas allí, que la verdad es que está muy bien. O sea, tú vienes de patear de Oporto, de estar todo el día por ahí dando tumbos. Sudando, subiendo esas cuestas. Exacto, porque efectivamente es una ciudad en la que entre la humedad del río y las cuestas puedes llegar bastante sudado al hotel, pero en ese momento te vas a la piscina, te das un bañito, te relajas. Además, como estaba como dentro del hotel, era súper tranquilo. Era un sitio fantástico y eso yo creo que le daba, hombre, pues un plus que la verdad es que se aprecia. Y luego, por último, pues aparte de todas estas virtudes, también, por supuesto, comimos allí y la verdad es que tenía una cocina muy recomendable. Está ahora un poquito esto cuidándose más, que antiguamente decir restaurante de hotel siempre llevaba una connotación de, bueno, de gastronomía sin personalidad, sin demasiada calidad, y esto ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho y ha cambiado para bien, y he de decir que yo en los hoteles Mercure que he estado, en todos cuidan mucho ese tema. Tienen, digamos, sus departamentos, pero además no es, pese a ser una cadena multinacional, la gastronomía que te vas a encontrar en Oporto no tiene nada que ver con la que te vas a encontrar, yo que sé, en Lugo, que hay otro Mercure, o en la que te vas a encontrar en Madrid, y la verdad es que sí, lo cuidan mucho y eso está muy bien. Y efectivamente, de nuevo, yo creo que eso le da un plus a tu estancia porque en un momento dado sabes que una cena que no te apetece salir, que eso nos pasa mucho, que dices, bueno, a estas horas ahora ponte a buscar, pues tener eso ahí y saber que es de garantía. Hombre, de calidad. Y en esos desayunos, unos pastéis de nata, esos pasteles de los nata. Los pastéis son de Lisboa, ¿eh? Sí, pero no creemos conflictos. Bueno, pero es algo que aparece en todo el país, en su gastronomía, te lo digo yo. Pero como lo bueno abunda. Los de la pastelería de Belém. Ah, qué bueno. No hay tantos. Pues nada, después de que me hayas abierto el apetito, hayamos conocido este hotel, creo que ya podemos hacer check-out de este podcast. Hacemos check-out, nos despedimos hasta la semana que viene. Recordamos, como siempre, somos unos pesados, sí, pero es que no nos hacéis caso. Que tenéis que suscribiros, que tenéis que darle me gusta y 5 estrellas en todas las plataformas. Si tú lo has escuchado en una plataforma, pues le pones ahí buena nota y te vas a otra plataforma y le pones también buena nota. Y en fin, nada. Y escribidnos un email que nos hace mucha ilusión a elplacerdeviajar@libertaddigital.com. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.